presencia, te damos gracias por este día que nos regalas, te damos gracias por el don de la vida, la familia, por todo lo que nos has dado. Queremos invitarte a este programa para que nos abres al corazón, para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos enseñe tu divina voluntad, que podamos vivir y amarla. También invocamos la presencia de la Virgen María, de todos los ángeles y santos de nuestra devoción, especialmente de Santa Celia y San Luis, en todos los santos que han sido casados, para que nos enseñen el valor de la familia, que nos enseñen el valor de vivir nuestra vida espiritual, de ser misioneros, de ser esposos, de ser padres, para todas las personas que Dios nos ha llamado a esta vocación. Oramos por todas las personas que nos ven, te pedimos, Señor, que esta oración llegue a cada uno de los que nos están viendo y que puedan sentirse acompañados por ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy estamos muy felices por estar nuevamente en este programa, Misionera, Esposa y Madre. Les queremos dar un saludo muy especial a todos. Estamos, pues, hoy, como se dan cuenta, Julianita no nos acompaña porque rápidamente tuvo su bebé. Tomás fue muy veloz. Nació, fue el viernes pasado, ¿cierto? Sí, el viernes pasado, entonces les invito para que estemos mucho en oración por Julianita. Ya pues ustedes saben que se ausenta un tiempo mientras están los primeros cuidados de su bebé, y si ella nos ven también la queremos saludar, decirle que la extrañamos, que la queremos mucho. Y bueno, también le damos la bienvenida a Lina, a Cindy. No nos veíamos desde el año pasado. Hace días no las veíamos por acá. Gracias de verdad por estar aquí. Ustedes saben que siempre es un sacrificio para una mamá, pero es hermoso porque aquí sentimos que le estamos sirviendo a Dios, que es nuestro apostolado, y también lo hacemos con mucho amor por ustedes. Entonces queremos leer un testimonio del programa pasado para antes de comenzar y contarles que hoy vamos a ver un tema muy, pero muy especial. Bueno, nos saluda Claudia y nos escribe: ¿quién como Dios? Hola a todas, estoy en California, tengo 5 hijos de todas las edades, entre ellos una jovencita de 16 años que acaba de vivir junto a mi esposo y a mí el retiro espiritual en Los Ángeles, y esto ha cambiado la vida de nuestro hogar. Junto con mi hija vimos el programa de la vocación y ella siente una gran inquietud por el servicio. Les pido sus oraciones. Muy hermosos sus programas, me ayudan mucho. Y después de Dios, nadie como María. Claudia, y gracias por compartir este testimonio tan lindo con nosotros. También queremos aprovechar para saludar a todas las niñas que nos han escrito a través del correo electrónico. Decirles que, bueno, nos han escrito demasiado. Muchas ya les hemos respondido, otras todavía no hemos podido, pero pues darles las gracias y pedirles que nos tengan un poquito de paciencia, que estamos trabajando para eso. Bueno, y entonces hoy vamos a seguir con este tema de historia de una familia, que es el libro, creo que Luisa lo tiene acá, para que les mostremos, que fue un poco en el que nos hemos basado en los programas anteriores, y hoy también vamos a hablar sobre eso, que es la vida de Luis y Celia, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces hoy queremos comenzar contándoles un poquito sobre la espiritualidad de la familia, cómo ellos vivían en su hogar, el amor a Dios, la vida en familia, un poquito de la austeridad, de todo lo que había en su hogar. Entonces, bueno, Luisa va a comenzar leyendo, porque la verdad es que es una perla, ojalá la podamos escuchar muy atentamente. Bueno, sí, como dice Sarita, entonces, como en contexto, estamos en el capítulo que habla como de la psicología del hogar. Antes de lo que vamos a leer, es importante hacer un recuento que nos hablan pues acá
de que ellos hacen parte de la burguesía, de una familia burguesa, que no es de la alta burguesía, o sea, que es de la clase más alta, pero sí era una clase media buena, o sea, tenían un nivel económico más bien no solo estable, sino bueno. Medio alto. Medio alto, eso. Entonces, bueno, y teniendo en cuenta eso, hablan pues como sobre cómo vivían ellos aún siendo así. Y decía: nada había en ellos de esos nuevos ricos que vocean sus tesoros y procuran deslumbrar con su oropel recientemente adquirido. Gusta de que las niñas se adornen un poco, se aumenta el menú en los días de fiesta, y cuando hay huéspedes, la ropa es siempre decente y el mobiliario escogido, según el gusto reinante. Pero están proscritos los dispendios inútiles y cuanto tiene cotización de suntuoso. Se vive en su rango, pero con modestia y nada más. Bueno, muy hermoso. Yo quisiera pues como hacer ahí una apreciación, porque pues cada familia tendrá que mirar pues cuál es su, digamos, su condición. Si uno tiene pues más recursos económicos, cómo poder vivir la caridad, ser austero, cómo vivir como ese desprendimiento cristiano. Y si no los tiene, también de una manera cristiana vivirlo, y obviamente tratar de suplir suplir las necesidades del hogar, porque también es una falta de caridad, por ejemplo, con los hijos, no esforzarnos por suplir eso, ¿cierto? Suplir por la alimentación, pues darle como lo necesario, y por eso es que también nosotros como laicos debemos de trabajar, ¿cierto? Ahí hay un detalle que yo quisiera como enfocar, porque decía que le adornaban a sus hijas. Me parece muy bonito, porque pues yo me acuerdo que para mí, ay, voy a tener niñas, yo que no sé peinar. A todas nos pasó, Sí, tranquila. sí, yo me ponía a ver a todas las niñas peinadas y decía, ¿cómo se hará de peinar? Pero entonces entra como que también, bueno, cómo vivir esa parte. Yo creo que hay como dos puntos que tenemos que tener como cuidado. Las personas que de pronto están inclinadas a organizarse mucho, a adornarse mucho, pues tratar de vivirlo moderadamente. Y los que de pronto les cuesta un poco más organizarse, hemos visto que Conchita lo hacía, mire que acá también Celia, o sea, que también es importante no perder esa condición pues como el laical que nosotros tenemos. Porque no estamos, o sea, ya una persona que viva la vida consagrada, religiosa, renuncia incluso también a eso, pero nosotros somos laicos, y aquí hacemos como una cuñita, y es que algunas mujeres nos han dicho que porque nosotras no usamos falda, o porque nos maquillamos un poco, porque se organiza el cabello. Entonces quisiéramos como aclarar que dentro de nuestra espiritualidad y nuestro carisma, nosotros lo hacemos porque queremos también tener una cercanía a las personas que están alejadas de Dios. A veces, de pronto, si usáramos todo el tiempo falda, podría ser como un inconveniente, porque dirán que tienen que hacerse así para volver pues como a su vida espiritual, acercarse a su vida espiritual. Entonces como por esa el punto que queríamos aclarar, ¿cierto? O sea, tratamos de vivirlo con modestia, de ponerlo en el punto medio. Todas tenemos nuestras luchas, pero pues tratamos de que sea no lo primero, sino que lo primero sea Dios, pero sí se hace. Aquí me quitó el micrófono Laura, ya está más grande. Venga, Laura. Ya está más grande, entonces se vuelve una locura, ya los niños van creciendo, ya pasó la anterior etapa de solo dormir, y ya empezó a que todo le genera curiosidad. Incluso lo veíamos, por ejemplo, en la vida de Conchita, que ella no le gustaba mucho arreglarse, y una vez se arregló tanto que su esposo hasta se asombró un poco. Y le dijo como que a él le gustaba mucho que ella hiciera eso, pues porque la veía hermosa, e incluso también nuestros esposos. Mi esposo es uno que me ha dicho varias veces, me dice, amor, usted se casó, pero no significa que por eso tengan que olvidarse de arreglarse y de organizarse y todo eso, como por el tema de las cinturas. A veces cuando él me ve me dice, es que
es que amor tiene el pelo como negrito arriba y abajo, y yo como que ahí ya me tengo que tinturar, porque a él le gusta, o sea, a él le gusta que, pues a él le gusta como que él me tinture el cabello, que me organice y todo eso. Entonces, a veces es como lo que decía Luisa, es esa intención recta, ¿cierto? Esa intención de decir, listo, es para él, o en el caso de una novia que esté pues conquistando a su novio, o una esposa, saber que esos detalles también, por ejemplo, a nosotros nos gusta que ellos huelan bien, que se organicen, que se afeiten, no sé, pero en el caso de ellos, esas cosas también son importantes en el matrimonio, entonces qué bueno tenerlas en cuenta y también decir, bueno, porque conocí a Dios no significa que tenga que olvidarme de todo esto, sino antes hacerlo con una intención más pura para Él. Y valorar las personas que de todas maneras, o sea, si tienen un llamado a la vocación, por ejemplo, de consagrarse y todo, también es un llamado, ¿cierto? Y también hay otras espiritualidades donde deciden, por ejemplo, utilizar constantemente la falda. Nosotros también usamos falda, pero no es como que sea una regla, no, también lo usamos, nos parecen hermosas, pero no es como lo habitual, ¿cierto? Y hay personas que lo tienen como algo habitual, es respetable, es también su espiritualidad, pero nosotras pues por eso no lo hacemos. Incluso nuestro fundador, yo recuerdo una vez que estábamos de misión y estábamos usando pues como mucho la falda larga, pues en esa época era un clima caliente y todo eso, y cuando llegamos él nos decía que un comentario de un sacerdote era que parecíamos protestantes, pues que habíamos parecido protestantes, entonces él nos decía, cuídense mucho de eso, porque igual ustedes son laicas, son católicas, también hemos escuchado, sean santos normales, de jean, de zapatillas, de tenis, que vean que la santidad es algo cercano y no es algo que está lejos. De hecho, en mi testimonio a mí me pasó, o sea, cuando yo llegué a Lazos, pues muy mundanita pues, pero yo lo primero que hice fue reparar la gente, o sea, yo miraba de arriba para abajo y ves como gente normal, porque yo pensaba que la gente que rezaba era los que pues no tenían nada más que hacer, gafas, no sé, funde botella, pantalones por allá arriba, como, pues como, o sea, realmente mi concepción como era raros. eso, como raros, o sea, como no el común, y yo vi gente como normal, y yo, ay, ve, pues como que uno puede seguir normal. Bueno, entonces también Rollo Marín habla también de esa otra intención, que es una intención frívola, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y dice sobre la intención frívola que es cuando no se está buscando, o sea, no se tiene una recta intención y lo que se busca es como sobresalir, como llamar la atención, ser extremadamente, pues como quien dice, llegué yo, permiso, tal cosa, como muy extravagante, que es una intención que va en el corazón y que uno como mujer muchas veces tiende como a juzgar, uy, a esta le gusta llamar la atención, tal cosa, pero uno no sabe qué hay en el corazón de esa mujer, o sea, uno no sabe cuál es su lucha, si antes su lucha fue por arreglarse hoy, porque es que en verdad hay veces, uno como casada tiene momentos en que se levanta y uno dice, hoy como que no quisiera peinarme, quisiera salir con un nudo acá en el cabello y no maquillarme, pero uno sabe que por el esposo pues debe conquistarlo todos los días y eso hace parte de la conquista. Entonces, bueno, eso lo decía Antonio Rollo Marín como la intención frívola, pero también él hablaba de una intención pecaminosa, que es cuando ya se busca como seducir, ¿cierto? Que son modas completamente indecentes, que mostrar el busto, que ponerse faldas cortas, que buscar como que a través de mi ropa con jeans súper ajustados, camisas como cortas y bueno, moda como una moda indecente que lo que busca es como seducir y no propiamente al esposo, ¿cierto? Sino al esposo de otro. Entonces esas tres las menciona Rollo Marín y yo creo que es muy importante a la hora de uno arreglarse, de uno tinturarse, de uno maquillarse, decir cuál es mi intención, ¿cierto? O sea, mi intención es llegar y que me vean y qué hermosa estoy, o mi intención es estar linda para mi esposo, mi intención es estar linda para mi novio. Si no tengo esposo ni novio, mi intención es estar linda modestamente para algún Dios. día o para Dios, ¿cierto? Entonces es como también como revisarnos en ese aspecto para hablar del tema de la modestia, porque sí, yo creo que ese tema lo hemos confundido mucho y decir, no, es que si somos de Dios, si es una mujer de Dios, entonces no puede maquillarse, no puede ponerse aretas, no, o sea, es la intención del corazón, que incluso yo mientras me esté arreglando, echando el polvito, el ruborcito, yo piense, Señor, hasta esto lo estoy haciendo para agradarte a ti. O sea, es que una cosa no se contradice con la otra.
incluso lo sobrenatural primero es muy natural, o sea, surge desde lo natural, entonces yo creo que esa parte, y sobre todo nosotras como casadas, no la podemos descuidar y qué hermoso verlo en la vida de esta mujer también, o sea, que yo organizar a mis hijitas, tenerlas bonitas, o sea, eso no se va como en contra de la fe y de lo que Dios quiere, eso hace parte también como de esto. Bueno, y yo creo que hay un punto muy importante, porque decía que Luis y Celia tenían pues su clase, pero nunca ostentaban con su riqueza y nunca intentaban mostrar pues como lo que tenían, sino que antes era una familia austera. Y esto de la austeridad es algo que hoy en día se habla muy poco, porque de hecho uno escucha popularmente, hoy todo el mundo es que me declaro victorioso, me declaro próspero, me declaro yo voy a ser muy exitoso, voy a tener mucho dinero, y todo el mundo es como luchando por eso de la abundancia, de la riqueza, pero nuestro sentido en la fe y el cristianismo es algo tan diferente. Nuestra espiritualidad va mucho más allá, pues lo que Jesús nos pide en el Evangelio, y eso era lo que hacían esta familia. Por eso Santa Teresita siempre, cuando dice que fue capaz de hacer su voto de pobreza, lo hizo con tanto amor y con tanta conciencia, porque en su familia ya lo había aprendido, porque sabía que su mamá, a pesar de que tenía de pronto la facilidad económica, nunca fue una mujer que malgastó, nunca fue una mujer que intentaba tener más de lo que podía tener, sino que antes tenía tanta conformidad con la voluntad de Dios que en todo lo sabía llevar con sobriedad. Y qué bueno nosotras, que somos como las maestras del hogar, las amas de casa, como se dice popularmente, también darle esa espiritualidad de austeridad a nuestra familia, ser capaces de mostrarle a nuestros hijos que no todo, porque ellos les mostraban, no todo lo que quieren lo pueden tener, o no todo lo que podamos comprar lo vamos a comprar, sino que también hay que reservar quizás un poco para los pobres, reservar quizás un poco para la caridad, un poco para ser testimonio y luz, y decir, ostentando nuestras riquezas no vamos a mostrar el rostro cercano de Dios, sino que hay que mostrarlo de otra manera. Y ahí es cuando se hace presente la divina providencia también en esta familia, porque dicen que Luis era muy cuidadoso del día del Señor. El domingo era un día sagrado para él, nunca trabajaba, inclusive a veces se antojaba de algo y le decía a la persona, guárdame lo que vengo mañana por él, porque hoy es domingo y no lo voy a comprar. Entonces tenía ese justo equilibrio. A veces este afán del mundo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el consumismo como que cada vez se le mete a uno al corazón y le crea a uno necesidades que no tiene. Yo estos días pensaba, cuando iba a mercar, en muchas cosas que quería, pero yo decía, pero esto no es necesario, es como un gusto que quiero dar, y que bueno, de vez en cuando a los niños tal cosa, pero que ya el consumismo nos lo metió en el corazón, como que tienes que comprar esto, esto es súper necesario, esto es súper importante, esto tiene que ser así, pero no, podemos vivir con sencillez. A veces los apretones económicos no son porque no tenemos, sino porque estamos teniendo una vida que no podemos tener, porque si quizás nos conformáramos, amáramos más lo que Dios nos dio, podríamos tener como una mayor estabilidad. A nosotros nos ha pasado en estos días aquí, pues como contándole a nosotras y a todas las personas que nos ven aquí entre nosotros, como 10.000. Nosotros en un momento difícil pues que tuvimos económicamente, empezamos a mirar qué podíamos como pues, reducir. Entonces miramos que por ejemplo nosotros nos gusta el ambientador en los baños, en la casa, pero bueno, eso podemos vivir sin ambientador, bueno, vivamos sin el ambientador. Que si nos gusta mucho el Milo, entonces el Milo es más costoso que, bueno, no se puede hablar de marcas, bueno, aquí no hay problema. Que nos gusta mucho el Milo, pero hay otra bebida de chocolate que se pueda tomar más económica, pues podemos tomarla. O sea, empezar como hay cosas que podemos reducir. Nos dimos cuenta que pues que hay momentos en que es necesario, y que también es necesario a veces incomodarnos para la caridad, porque la caridad no solamente es de lo que sobra, sino también de lo que nosotros tenemos y vamos a dar, como el Señor lo explica en el Evangelio. Es que el mismo Jesús
siendo rico, se hizo pobre por nosotros. O sea, Él tenía todo, Él es el Rey de Reyes y quiso nacer pobre por nosotros. O sea, no fue obligado, fue voluntario. Y ahí está también el ejercicio de esta virtud, porque no es solamente si yo tengo o no tengo, sino si yo quiero, qué voy a hacer para enseñarle a nuestros hijos a compartir, por ejemplo, a compartir con los más necesitados, que se trata de las personas como personas, y eso también se le enseña a los niños desde pequeños, no por lo que tengan, no por el lujo que tengan se trata a las personas, sino porque todos somos hijos de Dios. Y es precisamente la virtud de la austeridad la que hace que el corazón sea generoso. Incluso yo pienso mucho en mi suegro, que es un hombre que admiro mucho, mucho, mucho. Y él siempre dice una frase que a mí me impacta mucho, y él dice: ¿usted quiere ser pobre? No dé nada. ¿Usted quiere ser pobre? No debe nada. Y olvídese de los que más lo necesitan. Pero si usted de verdad quiere invitar la divina providencia a su hogar, sea generoso con los demás. Y así Dios también va a responder, porque Él sabe que a veces uno puede que no tenga muchas cosas y puede que le haga falta, incluso en su familia, pero ser capaces, como lo hacía Luis y Celia, que eran generosos, hacían caridad. Luis era un hombre supremamente bondadoso, y eso es el papel a veces del hombre, ser el corazón del hogar, porque las mujeres tendemos como a ser un poco más egoístas, un poco más como a reservarnos, a pensar en el futuro, a decir: ay, pero qué miedo si hay una crisis, pero qué miedo tal cosa. Y creo que, ¿cuál es el padre de la casa sobre la roca? Padre Bojorges. Horacio Bojorges dice: el hombre es el corazón generoso del hogar, y la mujer tiene que ser capaz de hacer esa ayuda en esa generosidad, porque eso también va a ser santidad en nuestra familia, pensar en los más necesitados y entender que a veces no es que no tengamos nada para dar, sino que tenemos que incomodarnos un poco para poder hacer feliz a los demás. Y que de cierta manera la austeridad va ligada como a la divina providencia, esa entrega a la divina providencia. Muchas veces creemos que, bueno, los bienes que tenemos pues son de nosotros, y no, o sea, si nosotros verdaderamente vemos que Dios es nuestro Padre y que Él es el que nos proporciona eso, es uno saber que uno comparte con los demás y que uno también debe estar de cierta manera abandonándose en esa providencia, y que Dios va a estar ahí. Y que providencia no es decir: bueno, yo me siento acá y que todo me caiga, el trabajo, el dinero, la comida. Obviamente no, pero es saber de que Dios está ahí y que va a estar ahí proporcionándonos siempre lo necesario. O sea, tener siempre que Dios va a estar ahí ayudándonos en los momentos difíciles de economía, en los momentos donde sentimos de pronto el apretón, ¿cierto? Entonces yo digo que esa austeridad también nos va llevando a confiar en esa divina providencia. La espiritualidad de esta familia se fundamenta en 3 principios: soberanía de Dios, fe en su providencia y abandono en su voluntad. Qué lindo. Todo fuera de Dios es mentira, pasarse sin Dios es locura, todo debe planearse mirando a la eternidad. Estas ideas se repiten en la correspondencia de Celia. En relación con esto nos confía Celina. Animaba a un gran desapego de la tierra y el menosprecio del mundo. Su pensamiento estaba vinculado únicamente a las cosas eternas. Hasta la oía recitar trozos poéticos de sus lecturas, y hacía siempre una declaración del todo melancólica, porque aquí abajo se sentía desterrada. Mi padre y mi madre, declaró María en el proceso de beatificación, profesaban una fe honda, y al oírles hablar a ambos de la eternidad, sentíamos todas, con ser tan jóvenes, inspiradas a considerar las cosas del mundo como pura vanidad. Qué lindo. La verdadera dicha no se da en este mundo, escribía Celia. Por eso buscarla aquí es perder el tiempo. Sí, todo, a excepción de Dios, es vanidad. Repetirá como un eco la Santita del Carmen. No lo dudemos, esta es la clave de la educación familiar. Como la pastorcita de Don Remy, Teresita obtuvo de su madre su convicción. Increíble. Impresionante. Incluso esos 3 puntos yo creo que pueden ser 3 puntos también para nuestro hogar, para la espiritualidad de nuestro hogar. Soberanía de Dios, fe en su providencia y abandono en su voluntad.
A ver, la soberanía de Dios, ahí lo aclaraban y yo creo que precioso porque decía Dios sobre todas las cosas. Dios por encima del trabajo, Dios por encima del dinero, Dios por encima de las vanidades, Dios por encima de todo. Y eso fue lo que marcó la santidad de su hogar, porque ellas aprendieron de sus padres que no había nada más importante en el mundo que amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, fe en su providencia. No, pero ahí yo quisiera, pues, como me hago la pregunta, ¿será que mis hijas ven en mí que Dios es lo más importante en mi hogar? O sea, como que, pues me cuestiona mucho, porque si no es así, ¿qué es lo que están viendo que es más importante para nosotros? Entonces, como que sí me lleva como, pues me exhorta mucho a poner a Dios en el primer lugar y que ellos lo perciban de esa manera. Incluso hablaba ahorita con una amiga que vino desde Argentina que nos conoce y decía que un día le preguntó su hijo le dijo, bueno mami, yo quiero decirte, dime tú qué es lo que te gusta y no me gusta, qué te gusta y qué no te gusta de mí. Y era un niño como de 7 años, pues muy pequeñito. Y después le dijo, y yo te voy a decir después, mamá, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de ti. Y cuando le dijo ella, bueno, dime qué te gusta de mí, mamá, lo que más me gusta de ti es que amas a Dios sobre todas las cosas. Me pareció increíble eso. No le dijo que cocinas bien, que eres muy dedicada a nosotros. No, mamá, que amas a Dios sobre todas las cosas. Qué bonito que nuestros hijos puedan ver en nosotros el espejo de su amor a Dios, porque si uno se da cuenta, un hijo no aprende por lo que tú le digas, sino por el ejemplo, por lo que te vean hacer a ti, por lo que tú hagas. Y a veces nuestro amor a Dios es bajito y nuestros hijos van creciendo también con ese amor de Dios como un poquito bajito. Bueno, y otro principio que nos habla es la fe en su divina providencia. Y yo creo que ese nos toca mucho, me toca mucho a mí personalmente, porque en realidad nosotros lo hemos vivido en nuestro matrimonio, yo lo he vivido en mi vida. O sea, como que cada renuncia, cada entrega más al Señor, hemos visto esa respuesta divina, por ejemplo, en la economía de nuestro hogar, en la estabilidad de muchas cosas. A ver, por ejemplo, cuando conté mis testimonios, yo les conté más o menos, desde que yo dije, listo, me voy a casar, pues el Señor me llama a casarme. Yo tenía un trabajo que me obligaba como a estar mucho tiempo en una oficina, ¿cierto? Entonces cuando yo lo hablaba con Will, él me decía, es que, pues a ver, yo vivo de pronto viajando en muchos apostolados, todas las noches prácticamente tengo apostolados, entonces nosotros nos casamos y ¿qué? Nosotros nos casamos y ¿cuándo nos vamos a ver? Tú vas a salir en la mañana, yo voy a estar en el día trabajando, porque él trabaja pues en la casa, y en la noche yo ya me voy a apostolado y es donde tú vas a llegar, entonces ¿qué? Entonces yo decía, Dios mío, entonces ahí es como un salto de fe y de confianza en Dios que me empezó como a pedir. Y ahí fue cuando renuncié a mi trabajo, una empresa familiar, y empecé justo muy lindo, como decía Luis ahorita, detrás de cámaras, porque monté unas ventas online, se llamaban Divina Providencia. Entonces como que el Señor me decía, empieza a confiar. Qué lindo. Y en el matrimonio también lo hemos visto, muchas veces estamos apretados económicamente, y eso no nos ha llevado como a disminuir el apostolado, sino como que, ay Señor, encárgate tú, o sea, nos ha obligado como a confiar mucho en Él. Entonces le decimos, bueno Señor, encárgate tú, y a veces nos vamos de misión o estamos apretados y el Señor inmediatamente nos ayuda con algo, o sea, nos sale un negocio que no había salido, llega algo. Recuerdo mucho una vez que estábamos cumpliendo no sé cuántos años de aniversario, y nos fuimos ese fin de semana a un retiro. Entonces yo me sentía como rara, yo como que, ay, pero bueno, lindo también servir en nuestro aniversario. Y bueno, vimos el retiro, fue hermoso todo. Cuando llegamos, nos habíamos ganado
nos habíamos ganado una rifa de un premio muy bueno y nosotros como que, Dios mío, el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Entonces es como una invitación a, sí, a confiar en Dios. La verdad, muchas veces uno intenta como tener todo muy planificado, como que yo soy la que controlo todo, y el Señor le dice a uno, no, tranquilo, no tienes que dejar de hacer apostolado, obviamente en un orden pues, pero muchas veces uno ve que pesar, o sea, muchos misioneros incluso se pierden como de la vida del apostolado porque empiezan a trabajar. Yo creo que con una angustia, o sea, deja su confianza en Dios por ponerla en sí mismo, y muchas veces uno ve que la respuesta es, empiezan a trabajar y como que su mente va ahí, se van olvidando de Dios y son misioneros que dejan de ser misioneros de la comunidad, ¿cierto? Entonces también eso, o sea, a mí el Señor me habla aquí como, bueno, tienes que confiar y seguir confiando. Y sí, la confianza en Dios, en la divina providencia, saber que incluso con los hijos, o sea, que como que no soy yo el dueño, sino que es Dios, ¿cierto? Con los hijos, qué miedo tener otro hijo y entonces con qué lo vamos a sostener, es otro, no es verlo como ese gasto, sino ese don de Dios, que como dicen acá mucho en el oriente antioqueño, cada hijo nace con el pan bajo el brazo, y eso es literal. O sea, cada que llega un hijo, cuando uno lo ve como un regalo, puede ser incluso en condiciones duras, pero cuando está la confianza en Dios, es completamente diferente, se vive completamente diferente. A mí me impresiona y también me hace pensar un poquito como notar un poco la divina providencia y tener fe en la divina providencia, incluso en la abundancia, porque muchas veces se nos olvida o cuando estamos en un buen momento como que simplemente somos administradores de esa providencia que Dios ha tenido en abundancia con nosotros, y es bueno que cuando estemos en momentos de abundancia también enseñarle a nuestros hijos cómo ser partícipes de la providencia de Dios en otras personas, haciendo caridad. Me parece también como muy hermoso que ellos vean, pues me impresionó mucho lo que decía Sarita de la amiga, del hijo, porque realmente los hijos lo ven todo, y especialmente yo creo que vernos que en la abundancia hay caridad y en la escasez suplicamos a Dios para que alguien sea partícipe de la providencia de Dios ofreciendo algo o compartiendo lo que tiene, es muy precioso. O sea, yo también he sido ¿cómo digo? Testigo de esa divina providencia en mi hogar tremendamente, o sea, muchísimas veces. Nada más cuando nos íbamos a casar, nosotros estábamos como apenas arrancando, ambos llegábamos como aterrizando de misiones y todo. Estábamos en una escasez económica muy tremenda, o sea, por parte de mi familia, él prácticamente solo, ganando muy poco, los dos trabajando, y dimos ese salto de fe. Y fue increíble porque en el momento en que compartimos públicamente que nos íbamos a casar, empieza todo el mundo, cuenten con la lavadora, nosotros le damos juego de alcohol, nosotros, o sea, no nos faltó una cuchara. O sea, hasta el sol de hoy estamos renovando todas las cosas de la cocina, pero, o sea, todo para la cocina, horno, ollas, todo. Y es impresionante porque es que Dios, uno siente que Dios aprueba todo también, siendo bondadoso y generoso. Él nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, esa fe en la divina providencia es saber que tenemos un Padre rico que no nos deja pasar ningún tipo de necesidad, y si la deja, pues Él mismo dará la gracia para soportarla y no perder la fe y la confianza en Él y en su amor infinito. Y entender que Dios es un papá, que es un papá que nos ama, que nos cuida y que nos prueba también, porque a veces en medio de la abundancia olvidamos un poco la necesidad de Dios, mientras que cuando hay un poquito de carencia, ahí es cuando decimos, Señor, te necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, de tu ayuda, de tu paz, de tu tranquilidad. Entonces me parece muy lindo porque eso va como en orden. Primero es la soberanía de Dios para entender que Él es lo más importante. Después es
en la fe en su providencia, para entender que si Él es lo más importante, también será el que suple todo. Pero siéntate ahí, mi amor. Como ven, María Antonia está acá queriendo participar del programa. Él está ahí en todo. Y ahí viene el tercer punto, que es el abandono en su voluntad. Cuando yo entiendo que Dios siempre, siempre es fiel, ahí yo digo, va a ir sobre todas las cosas y lo que venga, pasado, presente o futuro, será la voluntad de Dios y lo debo amar como llegue. Y ahí es una cosa que también dice, me pareció precioso, que lo decía en el libro que Luisita nos leía ahora. Lo que sigue. Decía, es cierto que la prosperidad constante aleja de Dios. Nunca ha llevado a sus elegidos por este camino y antes han experimentado el crisol del sufrimiento para purificarse. Qué teso. Veíamos que hay un orden. Miren que siempre ellos ponen, bueno, soberanía de Dios es como el primer escalón. De ahí se desprende el abandono en su providencia. Y de ahí llega, la fe en su providencia, y de ahí llega el abandono en su voluntad, que es el tercer punto. Y yo creo que es el más difícil, porque tener un abandono total en la voluntad de Dios es una de las cosas que humanamente más nos cuestan, porque a veces uno dice, bueno, yo me abandono, Señor, en tus brazos, pero yo quisiera pero yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Y nunca somos capaces como de dar ese salto al vacío, el decir, Señor, como decía el Padre Pío, lo que tú quieras, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, así yo lo voy a amar. Y sobre eso, Celia nos dice algo muy hermoso que Luisita nos va a compartir. Decía, muy loco sería quien tratara de improvisar, sustituyendo el plan del Creador por el suyo propio. Impresionante. Hermoso. Y yo creo que ahí en eso se resume lo que hemos visto hoy. La espiritualidad del hogar va más allá de simplemente hacer unas oraciones juntos, tener prácticas o devociones en familia, eso es muy importante. La espiritualidad del hogar se funda en poner a Dios sobre todas las cosas y enseñarle a nuestros hijos, enseñar a nuestros esposos incluso, que para nosotras Dios es lo más importante. Y yo creo que si en el corazón de una madre y de una esposa Dios es lo más importante, también en el corazón de su familia Dios ocupará el primer lugar. Bueno. Los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias por acompañarnos. Y sigan rezando por nosotras y por Julianita. Julianita, te queremos mucho.